En cuanto a las motivaciones de los incendios forestales intencionados, podemos ver el siguiente gráfico y el 50% son en Galicia. Tenemos otra imagen, por ejemplo, en cuanto a eliminación de matorral y residuos agrícolas, tenemos casi un 42%, para regenerar pastos casi un 30%, pirómanos 13%, etc. Hay muchos ejemplos. ¿Cuáles son los efectos de los incendios forestales? El fuego, como bien sabemos, desempeña un factor ecológico y en algunas zonas es necesario este fuego para regenerar formaciones vegetales, por ejemplo, el caso del pino, del eucalipto o el cistus, que se esparcen, es decir, se diseminan mejor tras un incendio. Hay que tener en cuenta los siguientes factores: la temperatura y humedad relativa, el tipo de combustible y su humedad, la intensidad, la frecuencia, el tamaño del incendio y la estructura de la vegetación. En cuanto a la temperatura y humedad relativa, comentaremos que a mayor temperatura hay menos humedad relativa, es decir, son dos factores inversamente proporcionales. En relación al tipo de combustible y su humedad, influyen en la velocidad de propagación, intensidad y en la capacidad de destrucción del incendio. Ejemplo, hay menos daño en un incendio de frondosas porque hay menos matorral y más humedad, y en cambio hay más daño en un pinar o un eucaliptal porque hay más matorral y menos humedad. Respecto a la intensidad, cabe decir que depende del tipo y acumulación de combustible y de la humedad del combustible. Ejemplo, en una quema controlada debe realizarse en condiciones de temperatura y humedad concretas, contrarias a la dirección del viento y siempre contrapendiente. Respecto a la frecuencia, esta afecta a la cantidad de combustible que se va acumulando, al suelo, también favorece a especies pirófitas en la competencia entre especies. Respecto al tamaño del incendio, diremos que a mayor tamaño de dicho incendio, disminuye la velocidad de regeneración de la zona, hay más dificultad de transporte de semillas desde zonas verdes. En cuanto a la estructura de la vegetación, para evitar la continuidad vertical, es importante el número de sustratos y que haya una buena poda. Efectos de los incendios. Tenemos, como hemos visto, efectos sobre el suelo, sobre la vegetación y sobre el clima. Sobre la vegetación, decir que cada tipo de vegetación responde diferente al paso de un fuego. Por ejemplo, las especies resinosas son incapaces de rebrotar, se desecan y mueren. En cambio, las quercíneas o eucaliptos les ocurre lo contrario. ¿Vale? El caso encina, alcornoque o roble. Tenemos las siguientes fases. Postincendio. Aparecen especies resistentes, capaces de colonizar, aunque son poco favorables a la actividad biológica del suelo. Se van formando pequeñas masas uniformes gracias a las germinaciones y rebrotes. Esto ocurre en los pinares y robledales. Y tercera, es la fase más madura, se da un equilibrio entre las distintas especies. Este es el modelo teórico tras un incendio. Si la frecuencia de incendios en una zona es muy reiterada, disminuye la biodiversidad, también la biomasa, también la altura de las masas arbóreas y disminuye también la longevidad de las especies. Aumenta la velocidad de crecimiento y aumenta la inflamabilidad. Se evoluciona hacia especies pirófitas como el Pinus pinaster, matorrales como el Cistus o erica y aparición de plantas anuales como las gramíneas o la tuberaria, como podéis ver en la imagen. Efectos sobre el suelo. También depende de la intensidad y frecuencia de los incendios. Los efectos más comunes es que disminuye la absorción y retención de agua, por lo tanto hay menos porosidad y disminuye la aireación del suelo. Hay una pérdida importante de materia orgánica por la combustión, aumenta la escorrentía, mayor peligro de erosión, disminuye la fertilidad debido a la pérdida de suelo, disminuye por tanto la actividad biológica del suelo, porque mueren microorganismos, se forman capas de mantillo que son impermeables al agua, aumenta la fragmentación de rocas debido a las elevadas temperaturas, se liberan nutrientes como nitrógeno, fósforo, magnesio, calcio, y tras el incendio puede aumentar la fertilidad gracias a la devolución de nutrientes más rápida a través de las cenizas. Efectos sobre el clima. Mayor radiación solar del suelo,
Por tanto, disminuye la acumulación de agua, disminuye menor resistencia al viento que en superficies con cubierta. Aumenta la iluminación y amplitud térmica, por lo tanto hay mayor desecación, mayor impacto de las gotas sobre el suelo. Disminuye las precipitaciones ocultas, que son debidas por condensación y goteo en zonas de vegetación. Aumenta el cambio climático, por tanto los incendios emiten gases de efecto invernadero, CO2, monóxido de carbono y metano. El cambio climático provoca mayores temperaturas, olas de calor, mayor desertización y mayor vegetación seca, por tanto, mayores incendios. En cuanto a adaptaciones a los incendios, tenemos dos tipos de adaptaciones. La de tipo físico, que es mediante una resistencia pasiva al fuego, y la otra adaptación es a través de mecanismos reproductores, mediante una resistencia activa al fuego. Resistencia pasiva al fuego, el primer tipo. Las plantas son capaces de protegerse del fuego. Son plantas con un sistema radical fuerte, profundo y con órganos vitales protegidos. Por ejemplo, plantas con mayor humedad, como en los bosques de ribera, plantas con mayor densidad de copa y espesura, que pueden evitar la propagación, como el Pinus pinea o el Cedrus, masas con buena poda natural, el eucalipto, por ejemplo, secuoyas, cortezas gruesas, porosas y muy aislantes, como el Quercus suber, el Pinus alepensis, el pino carrasco, se adapta engrosando mucho su corteza en zonas muy castigadas por incendios, plantas con ciclo prolongado en forma de semilla, como la amapola, y plantas con órganos de reserva enterrados, como el lirio y las orquídeas. En cuanto a la segunda forma de resistencia activa al fuego, estas plantas no son capaces de protegerse del fuego, pero tienen la capacidad de un buen rebrote tras pasar este incendio. Ejemplo, tenemos las plantas pirófitas que rebrotan de cepa o de raíz tras el fuego, el caso de la encina, el melojo, el enebro, madroño o el brezo. Seguimos aquí con otras especies como el eucalipto, el pino canario o Pinus canariensis, es el único pino que brota de cepa y es de los más idóneos en adaptación a incendios. Tenemos plantas que germinan de semilla, como las jaras, la ulaga, y la mayor parte de los pinos, como el Pinus alepensis, tienen las piñas mucho tiempo cerradas y se abren cuando están afectadas por el fuego. Y aquí terminaría la explicación de la unidad 1 y espero que vaya todo de forma natural y cualquier duda podemos resolverla a lo largo de los próximos días. Un saludo.